Unidos. Club de Prensa. Vamos a hablar sobre un libro que acaba de publicar Steven Pinker, un gran profesor canadiense de la Universidad de Harvard, y tiene una tesis, María Luisa, realmente asombrosa. Ha sido destacada en varios periódicos, en el Wall Street Journal, en el Guardian de Londres, cuya página tenemos aquí. Y es que la teoría de Pinker es que esta época, imagínense, en la que hemos tenido el genocidio en Sudán, el de Ruanda, lo que pasó en Bosnia, lo que ha ocurrido en Colombia, es la época más pacífica, la época menos violenta de la historia. Dice Pinker, por ejemplo, que la tasa de homicidios hoy es 30 veces mayor que la de Europa en la Edad Media. ¿Es comprensible este argumento? ¿No es demasiado impactante? Es impactante, claro, sin duda para nosotros que hemos visto o vemos las imágenes en televisión o escuchamos simplemente lo que ocurre alrededor del mundo, es impactante, claro. Y yo no sé, se puede definir tecnológicamente también, unas guerras han sido menos tecnológicas que otras, con menos equipos, con menos armamentos, otros conflictos que no necesariamente son conflictos armados, pero que son conflictos horrorosos que se viven en la África subsahariana, donde la gente subsiste porque ni siquiera sobrevive, en fin, yo creo que el argumento puede ser muy controvertido para quienes ven de cerca otros tipos de violencia. Sí. ¿Qué piensa Pablo de esa teoría? Yo en general estoy de acuerdo con esa teoría. Yo creo que los medios de comunicación, evidentemente, informamos. Entonces, y a medida que los medios y que la comunicación llega a más sitios, pues la gente sabe muchas más cosas, ¿no? Pero sí creo, es decir, que por ejemplo, pues evidentemente en África existe una violencia absolutamente abismal. En algunas zonas de América Latina, por ejemplo, sí que hay problemas de violencia, o de Asia. Pero yo creo que en términos globales, digamos, yo creo que la violencia en el mundo, si se observa, ha ido descendiendo claramente. Tanto violencia, digamos, institucional, de guerras o de ejércitos o lo que sea, que no necesariamente eran de estados, sino muchas veces pues de tribus o esto, y también violencia, digamos, a un sentido más personal, etcétera. Es decir, hoy en día, por ejemplo, no tenemos códigos de honor como en Europa hemos tenido durante siglos y siglos y siglos, que es que pues si a mí no me gustaba tu corbata, pues esto lo decidíamos pegándonos fuera, o lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que en su conjunto yo sí que creo que es cierto que hoy en día vivimos en una sociedad menos violenta. Bueno, Enrique VIII en Inglaterra decapitó a 2 esposas, a 2 de las 6. Uno no se imagina a un rey europeo haciendo algo así, pero les voy a dar un dato sorprendente. Según este libro, el momento de mayor violencia en la historia fue en el siglo VIII, en la revolución de An Lushan en la China. Hubo 36 millones de muertos. Eso equivaldría, en términos porcentuales, a que hoy hubiera un conflicto y murieran 429 millones de personas, hoy en día. La Segunda Guerra Mundial, donde murieron 55 millones de personas, es el 9º conflicto más violento de la historia. Y eso pues fue ya en el siglo XX. Es una cosa asombrosa, pero lo que me impresiona también del libro, María Luisa, es que dice Pinker que tal vez la educación, el hecho de que haya mayor educación en la gente, de que haya más democracias, es lo que ha servido para que no seamos tan violentos los seres humanos. Sí, sin duda el juego de las instituciones democráticas ha servido para que nosotros podamos, digamos, canalizar nuestras diferencias políticas, ideológicas, filosóficas en el mundo, cosa que probablemente no existía en los siglos pasados. Sin duda esa es la base, por eso críticas muchas veces de un país al otro porque no sigue esos parámetros. Sin embargo, igual las cifras me sorprenden mucho, ¿no? Creo que seguimos siendo un mundo muy violento, probablemente menos violento que lo que era hace unos siglos atrás, sí. Pero no hemos terminado todavía en nuestra búsqueda de la socialización o la pacificación que debe haber. Pablo me comentaba algo de un libro que estaba leyendo sobre los líderes. ¿Cómo es la historia? Sí, bueno, primero que quería hacer un comentario de esto. Sí, claro. También con este tipo de análisis tenemos que tener cuidado porque acabamos cayendo en lo que decía Stalin, que sabía mucho de violencia, de cómo matar a la gente, que decía, un muerto es una tragedia, 1 millón de muertos es una estadística. Es decir, cuando analizamos los muertos en China, o por ejemplo, yo me acuerdo una vez de leer algo que era la guerra más sangrienta en relación a la población en Estados Unidos, es una guerra de la cual nadie ha oído hablar, que tuvo lugar como en el siglo XVII o XVIII, que fue cuando los nativos americanos de Massachusetts prácticamente eliminaron a todos los blancos. Fue incluso porcentualmente peor que la guerra civil. Pero vamos, sí, el libro que estoy leyendo, de cuyo autor ahora no me acuerdo, pero se llama algo así como A First Rate Madness, una locura de primera. Lo que viene a decir es que en épocas de crisis necesitamos líderes políticos
que estén locos. Es decir, que sean depresivos, como podía ser, por ejemplo, Winston Churchill o Abraham Lincoln aquí en Estados Unidos, que sean maníaco-depresivos, como podía ser Roosevelt o Kennedy, porque esta gente, digamos que tiene una percepción de la realidad, sobre todo las cosas negativas, mucho mejor que la gente, digamos, emocionalmente equilibrada, y tienen más capacidad para conectar con la gente en momentos de crisis. En momentos de no crisis, bueno, pues no tienen nada de eso, incluso tienen en muchos casos riesgo de suicidio, como tenían Churchill o Lincoln. Y precisamente el autor, que es un profesor de la Universidad de Tufts, o sea, un psicólogo, cita como ejemplo de líderes, digamos, psicológicamente sanos que fracasaron en tiempo de crisis a George Bush hijo y a Tony Blair. Sí. Club de Prensa.